Bienvenido al programa Entrevista, uno de los primeros de este año 2020. Estamos en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba porque precisamente hoy vamos a conversar con un escritor que es más conocido por el pueblo cubano como repentista. Y él tiene cierta mezcla de inconformidad y orgullo con esa disyuntiva de ser escritor y de ser repentista, pero de eso vamos a hablar en estos 27 minutos. Gracias, Alexis Díaz Pimienta, por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, gracias al programa, un gusto siempre poder conversar. Bueno, Alexis, terminó el año 2019 con 2 nuevas publicaciones y comienza este año 2020 y ahora, justamente en estos últimos días de enero, aquí en La Habana se va a presentar uno de tus últimos poemarios, Piel de Noche, que fue premiado justamente hace un año en el certamen literario de la Casa de las Américas. Piel de Noche, no lo hemos leído, por supuesto, aunque algunas cositas ya se han filtrado. Es un libro para niños, fue en la categoría de literatura infantil juvenil, y es un libro que habla sobre la discriminación racial. El jurado dijo en aquella ocasión que era un libro que podía hacer a las personas mejores. ¿Es posible que un libro haga a las personas mejores? ¿En qué medida el tuyo puede contribuir en ese sentido? Yo soy un optimista patológico y creo en el poder de la literatura, del arte en general, para sanar, el concepto más amplio de la palabra. En ese sentido, sí. A mí, por lo menos, a mí me cambió la vida muchas cosas que leí. A mí haber leído a Martí en la adolescencia, por ejemplo, me hizo madurar muy tempranamente y analizar el mundo que me rodeaba con otros ojos. Leer a Mark Twain, la gran literatura infantil de Halle Berry Finn, Tom Sawyer, toda esa literatura que uno lee en esa etapa formativa, para mí fue determinante. Y creo que a todo el mundo le pasa igual, que uno es, sin darse cuenta, depositario de enseñanzas, de aprendizajes que le transmiten los libros, por eso es tan importante la lectura. En este caso, Piel de Noche, yo creo que es un libro que quiero que sea un libro útil, y por eso me emocionó tanto que ganara el premio Casa de las Américas y que se publicara en Cuba primero que en cualquier otro destino. Porque aunque el racismo no es un problema solamente de Cuba, en Cuba existe, es un fenómeno lamentable de la humanidad en general, y lo mismo que existe en Cuba, existe en España y en México y en Brasil y en todos los lugares donde hay mezcla de etnias y de raza, porque no solamente es el racismo del blanco y el negro, hay racismo incluso de estratos sociales distintos, en sociedades donde el personaje discriminado es el indio, el indígena y no el negro. Y entonces a mí esos temas de discriminación racial, de disyuntiva ética entre seres humanos siempre me han preocupado. No es el primer libro mío que toca el tema racial. Yo tengo una novela que se llama Maldita Danza, ambientada en Madrid, que es la vida, una novela psicológica sobre una mulata cubana que se va a vivir a Madrid a estudiar música y se enfrenta entonces a los tabúes y a los pleitos raciales con ella en el entorno madrileño. Tengo un poemario que en Cuba no se conoce, que se llama Un día cualquiera del vendedor de gafas, donde enfoco el tema de la discriminación sobre los negros y los marroquíes en España. Todos esos muchachos que buscando una mejor vida se lanzan en cayucos, en pateras, y cuando llegan a Europa se enfrentan a otro mar, al mar terrible de la discriminación y de la incomprensión social. Mi novela Salvador Golomón es una novela donde también el trasfondo racial está ahí, pero nunca había tocado ese tema para niños. Y yo creo que es muy importante, Esther, comenzar en los niños a despertar la conciencia sobre que todos somos, como decía Martí, una raza, la raza humana. También a finales del 2019 apareció en España por primera vez, ¿no?, después de mucho tiempo de escrito y de publicado en Cuba, este libro que tenemos a tu derecha, que es un libro también en verso, igual que Piel de Noche, también con rima. Sí. Es tu reinterpretación del Quijote. Me llamó mucho la atención, me dio mucha alegría, pero es un libro que lleva muchos años editado en Cuba. Sí. Sin embargo, por primera vez en la tierra donde fue escrito hace tantos siglos, se publica. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ha tardado mucho. Ha habido varios intentos de editoriales y al final han pasado 15 años. Primero una editorial de Madrid quería publicarlo, luego se interesó una editorial de Valencia y luego en el camino pasaban muchas cosas y no sé, nunca se concretaba y ahora lo ha publicado una editorial de Sevilla, una editorial joven, pero que tiene ya buenos resultados y una buena andanza. Ha hecho una edición preciosa, ha recuperado para esta edición de Quijote en verso las ilustraciones clásicas de Gustavo Doré y por primera vez los lectores españoles se están enfrentando a como tú dices, mi reinterpretación. Yo siempre digo que a mí este libro me ha dado muchas satisfacciones.
de todas las cosas que... En alguna ocasión dijiste que era como tu gran aventura literaria, Es no una- lo es una- sobredimensionaste. es una quijotada, es una quijotada. A mí no se me hubiera ocurrido escribir un Quijote en verso, fue un encargo. Pero luego que dije que sí, una temeridad simpática, lúdica, luego ya me enamoré del proyecto y ya no pude dejarlo. Y fueron días absolutamente telúricos de 14, 16 horas escribiendo. Tardé muchos meses en poner la primera piedra, porque lo más complejo era la estructura. ¿Qué estrofas escojo? También, ¿para qué público quiero escribirlo? Me habían pedido un Quijote para niños, pero yo no quería descafeinar el Quijote, yo no quería suavizarlo, yo quería que Cervantes siguiera siendo el autor. Y lo que hice fue solamente, con las ardides, con las herramientas, con los instrumentos que me ha dado la oralidad, que me ha dado la décima, que me ha dado el repentismo, ponerle música a la prosa cervantina. El mayor por ciento de texto de mi Quijote sigue siendo cervantino. Lo que hice fue reacomodar a través de recursos como la sinonimia, a través del hipérbaton y por mi conocimiento amplio de las formas estróficas clásicas, reacomodar la propia prosa cervantina en esos metros que él me fue dictando, porque en cada capítulo yo escogía la estrofa según el ritmo de la prosa de propio Miguel de Cervantes. El primer capítulo está en décimas mayoritariamente porque el primer verso, la primera oración es un octosílabo, en un lugar de la Mancha. Y después seguí en un lugar de la Mancha. Te lo puso en bandeja, en bandeja Cervantes. de plata, bandeja de oro en este caso, porque era del siglo de oro. Sí. Y sí, entonces cuando empezaba con un alejandrino, pues entonces me iba al soneto. En un endecasílabo me iba al soneto, o abría el abanico de estrofas endecasilábicas y con el octosílabo hacía lo mismo. Podía ser décimas, pero pueden ser romances. Hay más de 25 formas estróficas en el Quijote en verso. Has hablado de las formas estróficas, no solo en esta obra, en mucho lo has utilizado, las diversas, has utilizado el soneto, sobre todo la décima, que es en lo que improvisas, pero en fin, es la poesía. ¿Por qué has perseverado en escribir y en decir la poesía en las épocas en que estamos viviendo, donde los lectores cada vez parecen menos interesados en la literatura, mucho menos en la poesía? Sí. Mira, para mí la poesía es el oxígeno. Yo no escribo por modas, ni por tendencias, ni porque ahora se estila este tipo de poesía o este tipo. Yo escribo por una necesidad vital, ¿no? Siempre estoy escribiendo. Y cuando no es poesía es narrativa, y cuando no es para niños es para adultos, y si no teatro, y si no un guión, algo tengo que escribir siempre, porque me muevo en esa dualidad, la escritura por un lado y el repentismo por otra. ¿Por qué sigo insistiendo en la poesía? También me lo han preguntado mucho. Yo creo que de todas las artes, y no lo he dicho yo solo, lo han dicho, bueno, desde los grandes filósofos del arte hasta los lectores más asiduos, de todos los géneros, la poesía es el género que más toca la esencia, la fibra del ser humano. La gente que cree que no lee poesía se equivoca, porque poesía hay en todo. Hay que decir, no, yo no leo poesía, no, es que tú estás leyendo la poesía a través del cordero digerido que decía Malarmé. Hay muchas formas de acercarse a la poesía. La poesía del siglo XXI, desde el siglo XX, ha cambiado los registros tanto que yo tengo, por supuesto, he escrito algunos libros de décima, lo que menos he escrito es décima, pero he escrito mucho verso libre, poesía en prosa, haikus, greguerías, he escrito todas las formas posibles de la poesía para seguir alimentándome de ella. Incluso cuando hago narrativa, no deja de estar presente algún halo poético en mi forma de narrar. Porque improvisar en décima es diferente a escribir poesía. Tú has hecho las dos cosas. ¿Qué te es más difícil? ¿Dónde te sientes más cómodo? Son ámbitos diferentes, aunque parezca que es lo mismo. Son muy diferentes y son dos pasiones distintas y son dos emociones distintas. Lo telúrico, la teluricidad que tiene la improvisación, ese contacto directo con el receptor. Recuerda que la literatura escrita es un arte solitario, es un arte distante. Esta novela que yo acabo de publicar ahora lleva 15 años escrita, a los 15 años es que sale. Cada libro mío tiene un proceso largo de cocción, entre que yo lo escribo, lo reescribo mucho, corrijo muchísimo. Entonces no tiene nada que ver con el repentismo, donde no tienes tiempo de corregir nada, donde tú le das las herramientas al lenguaje. No es perfecto. Claro, yo siempre digo que la improvisación es la imperfección perfecta. Y precisamente una de las grandes batallas del creador repentístico es acercarse lo más posible a la perfección, pero sabiendo que es como el horizonte, que nunca la vas a alcanzar, porque puedes pifiar, porque no encuentras la palabra idónea, porque se te estropea a veces el ritmo, porque se te puede ir hasta la métrica, ¿no? Por mucha experiencia que tengas, no hay un repentista infalible. Entonces, ese nivel de riesgo, esa especie de funambulismo sobre la cuerda floja del idioma, es muy emocionante para un creador.
Entonces yo me disfruto mucho del repentismo por el contacto con los oyentes, con el receptor de la obra, y disfruto la literatura en otra dimensión. El proceso de investigación, me documento mucho para hacer una novela, para hacer un libro de ensayo, le echo muchas horas de cabeza antes de poner la primera piedra, como digo yo, y luego todo el proceso de escritura y de reescritura, que es uno de mis vicios, ¿no? Tú te hiciste repentista en un medio familiar natural y has insistido mucho en los últimos años en enseñar, en contribuir a formar nuevos repentistas. Tienes un método, el método Pimienta, tienes un libro, Teoría de la Improvisación, que también fue premiado, creaste la cátedra en el Instituto Superior de Arte, si eres casi una labor académica en aras de formar algo que en mi opinión y en la de muchos es un don natural. ¿Es posible formar un repentista en breves palabras? Sí, la respuesta es, y no la digo yo, la dicen mis alumnos. ¿O es ¿no? quizás perfeccionar el arte, lo que tú haces? Mira, la improvisación es un arte como todas las artes, como la danza, como la música, como la plástica. Y si todas las demás artes, que necesitan también algo de donosura, ¿no? Algo de capacidad propia, pero para todas ellas hay academias, hay laboratorios, hay escuelas, ¿por qué no puede haber la de improvisación? Yo siempre dije que mis escuelas de repentismo no eran una fábrica de repentistas, no es un laboratorio para clonar repentistas en serie. Era una manera de secuenciar el conocimiento, de ahorrar tiempo en el proceso de aprendizaje y de sumar a la parte empírica que tenemos. Un improvisador, un repentista, es un artista que utiliza las propias herramientas del habla, la gramática, la sintaxis, lo que aprende como hablante, y lo único que aprende, en vez de hablar en prosa, hablar en verso. Entonces, eso es técnica. Y sobre todo porque improvisamos en estrofas clásicas, que es pura matemática lingüística. La décima es una estrofa de 10 versos equitativamente repartidos, 10 versos de 8 sílabas equitativamente repartidos con un ordenamiento de rimas fijo. Son 80 sílabas, es una estrofa isométrica, o sea, todas esas cosas las aprenden los niños muy temprano, y mientras más temprano mejor. Tú no has hecho tanta controversia, sino más bien la improvisación libre, y al final te voy a dar un pie forzado. Ahora vamos a tener que ir a una pausa. Y después te explico lo de la Y controversia. vamos a volver, pero en el segundo momento de nuestra entrevista quiero hablar más del Pimienta narrador, pero al final va el pie forzado. Volvemos enseguida.